Vamos a iniciar con un ejemplo de la aplicación como tal de la herencia simple en lenguaje de programación Java. En el video anterior hicimos este diagrama, muy sencillo, sin atributos, sin métodos, solamente la estructura. Y lo programamos así, quedando completamente acorde al diagrama. Vamos en este video a agregar algunos atributos, algunas características y a describir algunas funcionalidades que nos deben servir de la herencia en Java. Bueno, retomando el ejemplo que tenemos, vamos a destacar en primera instancia que cuando una clase base tiene clases derivadas, se agrega en el IDE de NetBeans, en el lado izquierdo, una anotación, como en este caso la pueden ver, que dice has subclasses. Significa entonces que la clase estudiante tiene subclases. Y eso se dio cuando estudiante universitario y estudiante de primaria se convirtieron en clases derivadas de la clase estudiante. Lo mismo para cuando persona dio características tanto a estudiante como a trabajador y por herencia indirecta hasta estudiante universitario y estudiante de primaria. Vamos a ver un atributo muy sencillo que esté presente para todos los objetos que podrían crearse de ese nivel de jerarquías. Public string, nombre. Asumiendo de que todos los objetos del diagrama poseen un nombre. Son una persona, tienen un nombre. Si es estudiante o es trabajador, si es estudiante universitario de primaria, este debe tener un nombre. Y entonces vamos a ir haciendo algunas demostraciones. En la clase herencia simple vamos a agregar un método main para que nos permita ir construyendo algunas instancias y de repente hacerlo ejecutable si es necesario. Y vamos a agregar una instancia del objeto persona. Vamos a poner mi persona es igual a new, y como no hay constructores explícitos, sabemos que existe un constructor implícito que podemos utilizar, que es el constructor por defecto y que ya existe para cada una de las clases en Java. Y entonces vamos a escribir el nombre del objeto, mi persona, punto, y vean que tiene el atributo nombre. Entonces mi persona punto nombre podría ser igual a Juan. Cabe destacar que estamos omitiendo algunos detalles como los métodos get y los métodos set por cuestión de simplificar el entendimiento de lo que en sí una clase con herencia representa. Sin embargo, es ideal que todos los conocimientos que se van acumulando a lo largo del semestre se vayan aplicando. Entonces aquí deberíamos haber utilizado set nombre de la clase persona y definir el constructor por defecto, etc. Sin embargo, no es objeto de este video. Sin embargo, recuerden que son buenas prácticas ir acumulando los conocimientos y aplicándolos. Ahora, vamos a demostrar algo interesante. Vamos a crear un estudiante. Todas estas clases son susceptibles a crear instancias. Entonces vamos a crear aquí estudiante. Mi estudiante es igual a new persona. Perdón, es igual a new estudiante. Y entonces tenemos una instancia del objeto estudiante. Vean que no tiene atributos propios. Tiene un atributo ya heredado, el nombre. Vamos a demostrar que eso existe. Mi estudiante, punto, nombre. Estudiante no lo tiene, sin embargo por herencia lo está adquiriendo. Y vean que incluso aquí en la ayuda contextual de Java te dice de dónde lo está obteniendo. Persona le está otorgando el atributo nombre. Es igual a María. Vamos a crear un trabajador. Trabajador, mi trabajador es igual a new trabajador. Y como debe de esperarse, mi trabajador punto nombre que viene de persona es igual a Pedro. Nos faltan instancias de estudiante universitario y de estudiante de primaria.
estudiante universitario, mi estudiante es igual a new, estudiante universitario, constructor por defecto implícito, y aquí mi estudiante universitario punto nombre. Vean aquí que en la ayuda contextual todavía no lo carga. Ok, está tardando ahí un poco, pero mi estudiante universitario cargará el atributo nombre de estudiante, porque es su padre. Laura. Y por último vamos a crear un estudiante primaria. Mi estudiante primaria es igual a mío. Así. Y mi estudiante primaria punto nombre. Está teniendo por ahí problemas para recuperar la información de dónde viene. Sería ideal utilizar Javadoc para facilitar la tarea esta. Bueno, pero aquí tiene el atributo nombre. Y aquí podría ser igual a Marta. Vean entonces la esencia de la herencia. Los objetos de tipo estudiante primaria ya poseen el atributo nombre heredado. A estudiante de primaria, el atributo nombre se lo heredó estudiante. Pero a estudiante, el atributo nombre, que tampoco lo tiene aquí, se lo heredó persona. Entonces, una persona es el abuelo de estos dos, el padre de estos dos, y a todos les otorga la característica de nombre. Lo mismo pasa para cualquier atributo que agreguemos, por ejemplo, public int edad. Entonces, al guardar cambios, podríamos demostrar que mi persona punto edad es igual a 20. Mi estudiante punto edad es igual a 22, por ejemplo. Mi trabajador punto edad es igual a 23 y etcétera para los demás. Mi estudiante universitario punto edad es igual a 22 también, y mi estudiante primaria punto edad es igual a 2 a 10. Vamos a agregar ahora un tercer atributo, pero este atributo será private, será privado. Private, por ejemplo, float peso. Este atributo tiene la característica de ser privado. Vamos a mencionar algo importante. La herencia no hereda, valga la redundancia, atributos privados. En persona, vean que mi persona punto no está visible, al ser privado. Mi estudiante punto no está. Solamente los atributos que tenemos declarados como públicos están siendo heredados. El atributo peso no está siendo heredado. Y esto es por el modificador de acceso. Si este fuera public, entonces vamos a ver qué pasa con la herencia. Acá, mi estudiante punto, ahí está peso, para public. ¿Qué hay con protect? Mi estudiante punto, y si lo tiene, pero noten que tiene una llavecita aquí.
indicando que es un atributo protegido por la clase. Sin embargo, sigue siendo accesible. Y si aquí tuviera el modificador por defecto, estudiante punto, aparece con un pequeño paquetito acá, indicando que solamente estará accesible para las clases que heredan y que están contenidas dentro del mismo paquete. Deben recordar que existe una tabla de acceso donde aparecen el alcance de Public, Private, Protect y Default, y pueden repasarla. Demostramos entonces que se pueden crear tantas instancias como quieran de los niveles jerárquicos, siempre y cuando los atributos se declaren como public o como protect o como default y podrán tener accesibilidad para ellos. Ahora agregamos atributos. ¿Qué pasa con los métodos? Public void comer, por ejemplo. Todo persona, trabajador o demás, pues come. Y entonces mi persona tiene alcance al método comer. ¿Será que el estudiante también? Estudiante punto comer también. El trabajador también, son clases hermanas. Y mi estudiante universitario punto comer también. Una clase entonces que posee atributos y que posee métodos puede transmitirlos por herencia a todas las subclases que deriven de ellos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un estudiante quisiera tener un atributo propio? Algo que tiene un estudiante y que no cualquier persona tiene, podría ser una matrícula. Public string matrícula. Y entonces, vean que, y recuerden que estudiante es hijo de persona, estudiante es una persona. Los objetos de tipo persona no pueden tener acceso a esta matrícula. La herencia solamente va de los padres, de las clases padre, a las clases hijas, nunca en sentido contrario. Entonces, la clase estudiante que tiene un atributo matrícula no se lo asigna a todos, se lo asigna solamente a quien son hijos de ella. En este caso, estudiante universitario y estudiante primaria. Vamos a demostrar eso. Aquí vamos a poner mi persona, punto, y aunque vean que el atributo matrícula es público, vean que aquí no aparece, porque la herencia no va hacia arriba. El estudiante, mi estudiante, punto, tiene un atributo matrícula. Noten algo sutil. Edad, nombre y peso no están en negritas, matrícula sí. Bueno, aquí verdecitas, ¿verdad? Pero está remarcado el texto. Los atributos que son propios de la clase aparecerán remarcados, como en este caso matrícula. Matrícula entonces aquí podría ser igual a 19050099. Un informático casi el 100 de esta generación. ¿Trabajador tendrá el atributo matrícula? Definitivamente no, porque son hermanos. Recuerden esta jerarquía. Estudiante es un hermano de trabajador y es un hermano, tampoco le otorga características. Atributo que tiene estudiante, atributo que brinda solamente a sus hijos. Entonces, trabajador, vamos a demostrar que no tiene matrícula. Ambos estudiantes de acá, estudiantes universitarios y primaria, sí lo deben tener. Estudiante universitario, punto, matrícula. Y vean cómo no está en negrita e indica que lo asigna por la clase estudiante. Es igual a
19.050.100, la siguiente matrícula. El estudiante primaria, mi estudiante primaria, punto matrícula, si lo tiene. Es igual a mat 00101, por poner un ejemplo. Eso fue un atributo de la clase estudiante, que no lo tienen ni persona ni trabajador, y solamente los hijos de estudiante lo poseen. En este caso, estudiante universitario y estudiante primaria. ¿Qué pasa con los métodos? Exactamente lo mismo. Public void estudiar, aunque parezca redundante, sería un método del estudiante. No lo tendrá persona, no lo tendrá trabajador, sí lo tendrán los objetos estudiante y los estudiantes universitarios y de primaria. Vamos a demostrarlo. Mi estudiante, punto, estudiar. Vean que está en negritas, ¿sale? Son propios para estudiante. Para estudiante universitario ya no es propio, es heredado de estudiante. Entonces no aparecerá en negritas. Mi estudiante universitario, punto, estudiar. Aquí está, pero no en negritas. Y mi estudiante primaria, punto, estudiar. Entonces pasa exactamente lo mismo que ya demostramos con la clase persona. Solamente estamos haciendo énfasis en que hereda características a los hijos y que el que haya niveles de herencia no únicamente permite que las clases padres sean modeladas completas, que le agreguemos atributos y métodos, sino que todas las clases del diagrama pueden adquirir sus atributos y sus métodos. Vamos a agregar un atributo a los objetos de la clase trabajador. Public float salario. Se supone que un trabajador tiene un salario. No toda persona, no todo estudiante tienen un salario. Y un método public void trabajar. Si nos vamos a este diagrama, ni las personas, porque la herencia no va hacia arriba, no tienen salario, ni los estudiantes, porque tampoco se da en el mismo nivel jerárquico con los hermanos, ni con los sobrinos, que serían los estudiantes universitarios y primarias, son sobrinos, por así decirlo, de la clase trabajador. Nadie más va a tener las características de salario, solamente la clase trabajador y su descendencia si es que éste hubiese. Por lo tanto, vamos a demostrar que mi trabajador, punto salario, vean que aparece en remarcado, también trabajar, salario será igual, recuerden que es flotante, vamos a poner 1,003 pesos diarios, flotante. Y mi trabajador, punto trabajar. Por poner un ejemplo acá, vamos a demostrar que no está para los demás. Mi estudiante primaria, punto, no está salario, no está trabajar. Por lo explicado anteriormente. Haremos un tercer video sobre herencia. Este video termina aquí. Esténse pendientes del siguiente.